Bueno, como ya sabrán, este video corresponde a la segunda parte de Monster. Si todavía no vieron la primera, arriba va a aparecer un enlace que lo va a llevar directamente. Y bueno, les recomiendo que vayan a verlo porque si no, no van a entender un carajo de esta segunda parte. Así que bueno, sin más, empecemos con el video. Ya habiendo pasado unos cuantos meses de la primera parte, vemos que Rita se encuentra junto a Heikel, ya que al parecer Kenzo dejó al chiquito al cuidado de este, porque él había encontrado a una persona que estaba buscando. Por otro lado, nos muestran que en la estación de trenes de Frankfurt se encontraba Messner, el cual se lo veía bastante intranquilo, a lo que repentinamente el prota aparece ante él, diciéndole que se sorprendió cuando se enteró que ya no era detective, por esta noticia en el periódico que decía que era un adicto y vendedor de drogas. Y bueno, ya que este quería escapar, le dice que mejor se quede quieto, porque tiene una pistola bajo el saco. Cuestión que Tenma quiere saber quién los contrató hace 10 meses en Heidelberg, a lo que él le dice que no sabe y que no tuvo nada que ver con las muertes, ya que su compañero Müller se encargó de matar a los Forner y a Maurer. Y bueno, ya de paso le dice que en este tiempo quisieron matarlo, pero él sigue vivo gracias a una organización liderada por un tal BB, que es un pez gordo de la ultraderecha, el cual antes de la caída del muro de Berlín fue a la RDA y quiso establecer una ciudad de alemanes puros, pero no logró hacerlo. Y Tenma queda pensando de por qué este bebé lo ayudó, a lo que él le responde lo siguiente. Y también agrega que este pez gordo se encuentra en el bar Candy y que con esto lo deje en paz, ya que la hija de los Forner también lo amenazó con un arma para saber dónde se encontraba ese tal bebé. Bueno, no nos explican por qué Nina quiere encontrar a ese tal bebé, pero bueno. Así que vemos que por su lado, Nina Forner, que ahora la llamaremos Ana, porque sí, ese es su verdadero nombre, se encontraba en este bar. Y para su suerte, pudo conseguir una cita con este tal bebé, y al rato logra conocerlo. Y por el lado del prota, él luego de su charla con Messner, se dirigió al bar, ya que él le había mencionado que Bebé también quería tener a Ana, porque ella es un cebo importante para que puedan hacer el nuevo Hitler, que bueno, me imagino que lo verá por Johann. Cuestión que mientras el enano se tiraba unos prohibidos, le menciona que él sabe que ella es Anna Liebert, aunque bueno, en realidad ese no es su verdadero nombre, pero esta le chupa un huevo y le dice que quiere saber dónde está su hermano, así que saca su arma y dice que su intención es matarlo. Por otro lado, en las calles de la ciudad, estos dos tenían hambre, pero como Heikel es un ratón y no tenía plata, intentaba venderle esta alfombra a este turco, con la intención de timarlo. Pero bueno, él le dice que esta alfombra es falsa, y le muestra una alfombra 100% real, valuada en 8.000 marcos. Bueno, se ve que eran bastante valoradas en ese tiempo. Entonces al ladronzuelo no se le ocurre mejor idea que hacer un plan para robar esa alfombra. Volviendo con Tenma, logra llegar hasta el bar, pero al querer ingresar, una mujer lo para y le dice que no lo haga, porque con su rasgo de oriental lo van a querer matar. Y además agrega que ella está buscando a su amiga, que la deben tener secuestrada. Y bueno, el prota por su parte le describe a Ana, a lo que ella le dice que hace un rato vio a una chica parecida irse en un auto junto a Bebé, que seguramente le habrá llevado a su mansión. Y en ese momento que pensaba en cómo era su mansión, así que al rato ya lo vemos que lo tienen secuestrado. Y luego de hablar y comerse unos cuantos palazos, el prota se da cuenta que solo quieren usar a Ana para atraer a Johann. Y bueno, de paso Bebé le revela que también mañana van a quemar el barrio entero para darle la bienvenida a Johann, ya que las razas superiores solamente deberían predominar. Para que entiendan, básicamente una parte del barrio está llena de turcos, o sea, muchos judíos. Cambiando de escena, por el lado de Ana, ella sí realmente fue a la mansión y se encuentra con este profesor llamado Godritz y le cuenta que apenas Johann sepa de ella, vendrá a la mansión a verla. Y también le cuenta sobre por qué Hitler tenía tanto poder, contándole sobre la teoría de los 3 puntos. Y que sobre todo su carisma fue lo que le hizo llegar al poder, y que justamente Johann tiene un carisma monstruoso. Y bueno, esta no entiende un carajo qué quieren con ella, a lo que él le dice que se quede con ellos hasta que Johann venga a buscarla. Así que ya luego se dirige a su habitación, y estando allí escucha unos ruidos del baño, y escucha por el desagüe de lavamanos la voz de una mujer, que resulta ser la amiga de la turca que se había encontrado anteriormente el prota, diciéndole que la van a matar y que mañana piensan quemar todo el barrio turco. Paralelamente, estos dos siguen caminando y al toque se separan, porque Dita dice que no quiere ser amigo de un ladrón. Y en eso que estaba retrancu, ve a la turca de antes junto a un bebé, que resulta ser el hijo de la chica secuestrada en la mansión. Entonces al toque se hacen amigos, ya que ella notó que él estaba solo y que tenía hambre.
Cuestión que él le dice que no está solo, ya que tiene a Tenma. Y ella, mientras el chiquito comía, le cuenta que hace un rato estuvo con un japonés que lo atropelló un auto y se lo llevaron secuestrado. Obviamente Dita se dio cuenta de que se trataba de Kenzo, así que le pregunta dónde es que se lo llevaron. Y en la mansión, Ana seguía hablando con la turca, la cual le comenta cómo la secuestraron y que ella tiene un hijo que teme por él. Aunque bueno, la conversación es interrumpida, ya que Goderich le envió algo para comer. Y de paso también le dicen que al rato llegará el general Wolf y que quiere conocerla. Entonces sigue hablando con la turca, y ella le da la dirección de su casa, para que pueda salvar a su hijo. Aunque al toque, ella deja de responder, y pareciera que le pasó algo. Así que Ana se dirige inmediatamente al piso donde se encontraba. Y sí, lamentablemente habían terminado con su vida. Y ya que estaba, decide escapar para ir al barrio a rescatar al hijo de la turca. Pero en eso se encuentra con la horrible imagen de que Goderich y toda la gente que se encontraba en la mansión habían sido asesinados. Sí, ella, yo y ustedes no entendemos un carajo qué está pasando. Y por el lado del prota, él seguía recibiendo una paliza. Y el enano también le cuenta que ya está por llegar el general Wolf. Y él ahí recuerda que Harman le había dicho que lo busque para saber más sobre Johan. Cuestión que al rato llega un subordinado y le dice que ya están los preparativos para quemar el barrio. Igual Tenma le dice que eso es inútil. Y por otro lado, vemos que Dita se dirigió al bar, donde por hacerse el canchero y demostrar que no tiene miedo, se toma un martini. Pero bueno, este lo hizo vomitar, y nota en el callejón del bar la chaqueta de Tenma. Así que baja por este pasillo pensando que podría estar ahí. Aunque bueno, lamentablemente se topa con otra persona. Cambiando de escena, vemos que aparecen unos subordinados de Wolf y el muchacho que atrapó a Dita. Y Tenma por su lado dice que no lo conoce, porque obviamente no quiere que el chiquito esté involucrado. Entonces Bebé, como es un buen hijo de remil puta, le dice que lo maten en ese instante. Y cuando este estaba por hacerlo, repentinamente este hombre le da un balazo en la cabeza. Y dicen que se van a llevar a Tenma, ya que él es un invitado de honor para el general Wolf. Entonces al rato ya lo vemos en pleno viaje, y Dita le cuenta a Tenma que van a quemar la calle Calvin, que por cierto es donde están los turcos, o sea, es el barrio turco para que entiendan. Así que el prota toma de rehén a este, y le dice que detengan el auto, así dejan ir al chiquito para que vaya al barrio y avise qué es lo que va a pasar. Cuestión que al rato llega a la mansión, y le dice que cuando llegaron encontraron a todos muertos en el lugar, y resulta que Ana se había escapado, y Tenma por primera vez se encuentra cara a cara con el general Wolf. Doctor Tenma, ¿eh? あなたは顔を見てもわからないだろうがね。私がウォルフだ。しかし10年前の写真とはまるで別人。恐怖だ。恐怖だよ。Y bueno, el prota le dice que ya sabe todo, sobre que él mandó a Johan al Kinderheim para que logre ser un líder, y básicamente sea el nuevo Hitler, y que ahora quiere meterlo en esta organización fascista. Aunque por su lado, el viejo le contesta que eso sería inútil, insinuando que si Hitler llegó a esos extremos, con Johan todo podría ser peor. Y también le cuenta del momento en que los conoció, cuando los habían rescatado de la frontera de Checoslovaquia, que cuando él recobró la conciencia, Wolf solo le preguntó cómo se sentía, a lo que él solo le dijo, pronto lo sabrás. 私がウォルフである証拠はないんだよ。私を知っている人間は次から次へとこの世から消えていった。妻も子供も親兄弟親戚部下も友人も次々と死んでいった。すべてヨハンがやったんだよ。Y yendo a otra habitación le muestra el regalito que le dejó Johan. ドンベルクのヒルデン運とエンゲルス社の倉庫跡で待つ。ニナはこの伝言を見てその場所へ向かったのだろう。彼を殺してもらいたい。Por otro lado, Dita llegó a la ciudad y se encontró con Heikel, donde le cuenta todo lo que va a pasar. Aunque bueno, este por su lado solo le interesa que va a poder robar la alfombra del turco. Y ya que estaban, se encuentran con unos fascistas, que al rato los toman de prisioneros. Así que por su lado vemos que Tenma se marcha para dirigirse al almacén, donde vemos a Nina que ya se encontraba en el lugar. Igual en el camino, el prota amenaza al conductor a que lo lleve a la calle Calvin, que luego se encargará de Johan.
Entonces al rato llega a la casa de la turca, ya que Dita le había dicho dónde quedaba, a lo que se encuentra con otra turca, quien le comenta que su amiga murió. Pero bueno, el prota, como está recaliente y no quiere que haya más víctimas, le dice que lo lleve con los capos de la comunidad, donde una vez con estos no le creen un carajo que van a quemar el barrio. Primero porque es japonés y segundo porque son unos viejos de mierda. O sea, solo dicen comentarios machistas y no le interesan las mujeres de su comunidad. Pero repentinamente aparece un viejito repiola que le dice que le hagan caso, ya que no todos los japoneses son malos. Es así que pide que movilicen a todo el barrio. Cuestión que a todo esto, el primer incendio comenzó, y mientras Bebé disfrutaba de ver arder el barrio, Ana aparece ante él, donde lo amenaza con un arma, para que le diga dónde será el incendio más grande, ya que le dice que se encontró con Johan, y que él no quería que esto pasara. Así que al rato ya la vemos corriendo, donde al parecer el viejo verde le dio la dirección de ese lugar, aunque en realidad le dio otro destino, y es donde habían dejado encerrado a estos dos. Y una vez a salvo, el ladronzuelo le dice que seguramente todo esto fue un señuelo. Así que mientras se iban del lugar, Ana comienza a preguntarle dónde será ese gran incendio. Y al final termina diciéndole que lo más probable es que sea en la fábrica abandonada cerca del río, ya que cuando vuelva a soplar el viento, todo será un caos. Por su lado, el prota, con la ayuda de los ciudadanos, lograron apagar los 3 incendios más grandes de la zona, y por casualidad nota que no corre una gota de viento. Igual al rato ya vemos que también logró curar a todos los heridos. Sí, el tipo es un capo, a lo que todos le agradecen, y él de paso se va para seguir ayudando a otros heridos, donde mientras ayudaba a este viejito, se encuentra con Heikel, ya que al parecer abandonó a los otros dos, y se dirigió a robar la alfombra que quería, y obviamente el prota le pregunta por Dita, y él le dice que se dirigió a la fábrica abandonada. Y bueno, también le cuentan que si estos fascistas quieren incendiar ese lugar, todo se va a ir a la mierda. Entonces el prota obliga al ladronzuelo a que le diga dónde queda la fábrica, donde bueno, en ese lugar ya vemos que estaba la rubia y el pibito, y notan la presencia de alguien que había hecho un camino de gasolina, y resulta ser uno de los fascistas. Y bueno, él dice el mismo discurso del enano, que quieren ver arder el barrio, y darle la bienvenida a Johan. Pero bueno, ella le dice que su hermano no quería eso, y que le dejó un mensaje. Y bueno, como este forro tenía sus intenciones de seguir con el plan, aunque Nina tenga un arma y pueda volar en la cabeza, él seguía sin ceder, a lo que repentinamente el prota aparece por detrás y logra derribarlo. Pero aún así, el mechero logra prender fuego el camino, pero en ese momento el enano le roba la alfombra a Heikel para disfrazarse de héroe y logra apagar el fuego, a lo que repentinamente se escuchan las sirenas de la policía, y Ana le dice a Kenzo que escape y que ella se va a encargar de la situación. Entonces, a lo que al rato eso mismo hace, aunque antes de declararle todo a la policía, se dirige afuera. Así que más tarde vemos al prota que se dirigió al almacén y ve el mensaje que le había dejado Johan. Al otro día, Ana le cuenta todo lo que pasó a la policía, y antes de irse, ellos le preguntan si ya conocía al Dr. Tenma, a lo que ella le dice que no. Y a este le resulta raro, ya que los turcos decían que un tal Tenma había salvado a todo el pueblo. Pero cuando ellos le dijeron que ese Tenma era buscado por ser un asesino en serie, los turcos al toque dijeron que nunca lo habían visto en su vida, dando a entender que le devolvieron el favor por haber salvado el barrio. Cuestión que esta, mientras sale del lugar, la estaba esperando el señor Rosso, que le invita a tomar un café. Resulta que este agradable señor está muy encariñado con ella y que la había contratado hace un tiempo atrás para que trabaje como ayudante en su restaurante, que por cierto no era muy frecuentado por clientes. Y bueno, vemos que su estadía en el lugar sí había dado frutos, ya que aprendió muy rápidamente el oficio y sobre todo que el lugar se llenó de clientes, porque todos estaban muy cautivados con la belleza y el carisma de Ana, a lo que también por ese tiempo comenzaron a practicar tiro, porque capaz no se acuerden, pero ella quería terminar con la vida de Johan. Aunque bueno, volviendo al presente, Rosso vino a verla por un motivo y le muestra un recorte del periódico y que sabe toda la verdad sobre ella. El caso es que le pregunta por qué razón acudió a él en el pasado,
y ella le dice que se enteró de él por un profesor de la universidad que estaba investigándolo, porque resulta que este adorable señor en su pasado fue un asesino profesional y la intención de Ana es que quería que le enseñe a cómo matar. Pero bueno, el caso es que ya no quiere dedicarse más a eso, y cuando ella notó su estilo de vida, no quería involucrarlo en lo que estaba pasando. Así que ya luego, sin poder frenarla a que haga su cometido, la acompaña a la estación de tren para que pueda seguir con su viaje. Y ahora cambiamos totalmente de plano y nos situamos con este doctor / psicólogo criminal llamado Rudy, el cual está interrogando e indagando a este asesino en serie llamado Jürgens. El caso es que siempre sus víctimas eran mujeres de entre 16 y 18 años, pero hay una de ellas que le llamó mucho la atención, ya que era una señora de 52 años de edad llamada Kemp, que supuestamente un amigo le pidió la petición de que la eliminara. Y mientras Rudy pensaba sobre aquella señora, es interrumpido por el prota, que se ve que eran compañeros de la facultad en su juventud. El tema es que Kenzo vino a mostrarle los mensajes que Johan le había dejado. Y bueno, de paso le cuenta todo lo que pasó hace 9 años y lo que Johan estuvo haciendo, así que le pregunta qué opina sobre su doble personalidad. Y él le responde que muchas veces el perpetrador se siente culpable y puede dejar ese tipo de mensajes que uno piensa que son introvertidos, pero en realidad pueden ser personas muy carismáticas y muy sociables. Y con esto está alegando que en realidad el prota es ese criminal, ya que cuando se conocieron, Kenzo era ese tipo de persona, sociable y carismática. Aunque bueno, para mí tiene celos de él, ya que en su juventud él le robó el protagonismo. Obviamente Kenzo piensa que le está tomando el pelo, así que este le da la oportunidad de que hable y graba su conversación. Entonces más tarde le hace escuchar la conversación al grandulón y qué es lo que opina de Tenma, a lo que este le dice que es verdad, ese monstruo sí existe en este mundo. ¿Nani? Y vemos que luego de ese encontronazo va a avisarle a este detective que Tenma vino a visitarlo y que le avisará cuando vuelva a hacerlo así lo arrestan, pero primero con la condición de que pueda evaluarlo. Así que mientras caminaba escucha nuevamente qué es lo que le dijo el grandulón. Y vemos que llega a la casa de los Kemp e inmediatamente llama al prota para que se reúnan a las 8 p.m. frente a la fuente del Parque Oder, y al toque también le avisa al detective que ya concretó la reunión con Kenzo, y una vez cuelga el teléfono baja al sótano donde le había dicho Jürgens y se encuentra con muchas fotos de esta señora junto a un chico y decide irse porque no sospecha de nada, pero nuevamente escucha la grabación del grandulón. Y piensa que ese niño de las fotos es Jürgens, pero en realidad todas las fotos habían sido recortadas y reemplazadas con su cara. Y recuerda que el grandulón le había dicho que un día recibió la carta de una persona que comprendía por todo lo que había pasado y ambos comenzaron a simpatizar. Pero al tiempo llegó otra nueva carta, que fue la que encomendó que cometiera el crimen. Y por último le dijo que esta persona también le había dejado mensajes a la señora Kemp. Y cuando fue a revisar su cuarto, todas las cartas decían los mismos mensajes que Kenzo le había mostrado. Entonces por la noche ambos se reúnen en el parque donde habían acordado y la policía se encontraba custodiando la zona. Pero Rudy se lo lleva para conversar y él le cuenta que ese monstruo que él decía realmente existe y le cuenta todo sobre el caso de la señora Kemp.
y también sobre Jurgens, y que puede que ese amigo que tenía el grandulón y Johan sean la misma persona, ya que puede ser que Johan vivió con la señora Kemp, y cuando no necesitó más de ella, él mandó a Jurgens para que la mate, pero que no comprende por qué está intentando borrar su pasado, y de paso le muestra una nota para que escape, porque está rodeado por la policía. Entonces por último le da un boleto para que se tome un autobús, y queda en que va a ayudarlo a que él pueda probar su inocencia. Pasado un tiempo, vemos esta parejita de ingleses, que mientras conducían por la autopista, se cruzan con el prota Edita, que estaban haciendo dedo. Y como los viejitos no sabían leer el mapa, Tenma los ayuda. Así que ellos como agradecimiento, los van a alcanzar hasta Frenhem, que bueno, justamente da la casualidad que ellos van para allá. Entonces en pleno viaje comienzan a conversar y Tenma duda en bajarse del auto, ya que el viejo le hacía muchas preguntas y sobre todo porque se entera que es un ex policía. Es por eso que tiene una cara abortiva. Pero bueno, en fin, su esposa lo regaña para que se comporte y que quiere que ellos se queden para que los guíen y porque no comprenden para nada el idioma alemán. Igual a las horas se quedan parados en el camino, ya que se habían quedado sin gasolina y justo para su suerte un camionero pasa y se los lleva a los protas. A lo que ellos dos le dicen a los viejitos que van a pasar por una estación de servicio para avisar que una parejita de ancianos se quedó en la autopista. Pero bueno, el señor al final les dice que no hay nada cerca. Entonces las horas pasaron y los viejos ya habían perdido las esperanzas porque nadie aparecía. Pero repentinamente a lo lejos aparece Kenzo con un bidón de gasolina, que lo consiguió en una granja cercana. Che, el prota es un capo, ¿qué querés que te diga? Así que al rato pudieron seguir viaje, y ya por la noche paran a comer. Y ambos le agradecen al prota por traducir la carta al menú y por toda la ayuda que le está dando. Entonces al día siguiente los viejitos se dirigen a su lugar de destino y le preguntan al prota si no tiene problema en que primero vayan a ese lugar, a lo que él le dice que no hay ninguno. Y vemos que llegan a la estación de policía. Obviamente Tenma estaba bastante perseguido, pero tranco, porque al rato los viejitos vuelven y en vez de dirigirse a Frenhem les dice que si no le molesta, primero quisieran ir al castillo Steinbach. Así que al rato llegan al lugar y la señora le menciona que la carta que les mandó su hijo Robert le decía que visiten este sitio y pueden apreciar la hermosa vista. 息子はね、息子は人を殺したんだよ。面会するためにこの国に来たんだ。Así que luego de dejar a Tenma en Frenhem, sigue en camino a la prisión a visitar a su hijo. Y ella le comenta a su esposo que el señor Tenma parecía un buen hombre. Y ahí su esposo le dice que vio en la estación de policía que al prota se lo buscaba por homicidio múltiple, pero que su intuición le decía que era una persona inocente. Y ahora, dejando de lado al prota, nos mudamos de país y ciudad. Y nos situamos en Francia, para ser más precisos, en la ciudad de Niza, donde vemos al inspector Müller, que pareciera que luego de un tiempo de asesinar a los Forner y a Mauler, vive la buena vida junto a su esposa y su hijastro. Y pasados unos días aparece un detective que él mismo contrató, a informarle todo lo que estuvo investigando lo que pasó este último año, y le da a entender como que Tenma no es culpable por todos los cargos que lo acusan, ya que sus declaraciones siempre fueron que el niño que salvó hace 10 años, llamado Johan, es el que está detrás de todos los asesinatos del hospital, y también es el asesino en serie de las parejas de mediana edad. Además agrega que su compañero Messner fue asesinado, y da la mera casualidad que él hace un tiempo fue acogido por un capo de la ultraderecha llamado Bebé, el cual fue el encargado de los incendios en el barrio turco, donde se dice que un hombre con rasgos de oriental ayudó a apagar los incendios, justamente llamado Tenma, y que estos incendios era para darle la bienvenida al jefe de esta organización de ultraderecha, que se dice que se llamaba Johan, o sea, muchísima casualidad junta. Entonces esto lo dejó bastante pensante a Müller, ya que mientras estaba jugando al ajedrez con su guardaespaldas, que por cierto se llama Roberto, él le comenta lo que pasó la noche que mató a los Forner. Supuestamente una persona lo llamó y lo chantajeó, con que si no mataba a esa pareja, esta persona los acusaría de la venta de droga que tenía él junto a su compañero. Así que él y Messner no le quedó otra más que hacerlo. Pero que luego del hecho, repentinamente su vida cambió por completo, ya que le depositaron una gran suma de dinero en su cuenta de banco y mismo dejó el cuerpo de policía para trabajar en el sindicato donde le darían un gran cargo. Entonces se queda pensando en quién es el que le está controlando su vida. Así que más tarde, mientras despedía a su familia, se dirige a hablar con Roberto para saber si sabe cuándo va a venir el detective. Y en eso, que se dirige arriba, lo ve muerto, con un tiro en la cabeza. Y repentinamente aparece Ana en la escena, diciéndole que fue su guardaespaldas el que lo mató al señor. Y agarra el maletín donde este detective tenía toda su investigación. Así que se va. Entonces con Müller, sin saber en quién confiar, se dirige inmediatamente a su auto. Aunque bueno, ya en él se encontraba Ana, donde comienzan a irse del lugar. Y ella lo amenaza con matarlo si no le cuenta todo lo que pasó. Ahí es que él le confiesa que fue obligado a matar a sus padres. Así que Ana lo obliga a detener el auto y lo lleva hasta un risco, donde tiene intenciones de matarlo, pero decide no hacerlo, cuando este comienza a llorar recordando a su familia, y ella como buena persona no lo hace. Entonces él le cuenta que contrató a un detective para saber el paradero de Tenma, el suyo y el de su ex compañero Messner.
Y Ana, al revisar el maletín del detective, se da cuenta que este descubrió quién fue el que mató a Messner. Y fue justamente Roberto, o sea, su guardaespaldas. Y repentinamente a este le llegó un llamado de Roberto, donde le dice que venga a la casa con el maletín, porque si no acabará con toda su familia. Así que al rato ambos se dirigen a la casa, donde Ana le presta un arma y le dice que lo va a cubrir desde la casa de al lado. Entonces una vez dentro se topa con su familia y con Roberto, así que inmediatamente se dirige arriba y nota que el cuerpo del detective ya no se encontraba. Así que Roberto solo le dice que acá no pasó nada y de paso le entrega el maletín. Y ahí se acuerdan de Ana. Entonces se dirige a la casa de al lado y resulta que ella ya no se encontraba. Y ahí este le dice que se quede tranquilo, que ella se encuentra bien, que la capturaron porque es una invitada especial para cierta persona. ある方、その青年の名もヨハンなんです。ヨハン、ヨハン、ヨハン。何者なんだ、ヨハンって。お前たち、一体何者なんだ。あなたは奥さんやフリッツと幸せに暮らしたい。それでいいじゃないですか。それでいいんです。 Por otro lado, a la rubia la tienen capturada, y este le confiesa que dentro de poco va a conocer a Johan, que ahora mismo él se encuentra en Múnich. Aunque bueno, en realidad no tiene intenciones que siga con vida. Igual tranquilín, porque justo aparece Mauler en la escena y los recaga a tiro a todos. Pero bueno, lastimosamente por jugársela de héroe, recibe un disparo en su abdomen. Cambiando de escena, ahora nos situamos en Hamburgo, donde vemos que hay un gran revuelo de reporteros y policías, ya que este sería el sexto caso de otra pareja de mediana edad que fue asesinada en Alemania estos últimos 6 años. Así que a los días ya lo vemos a Lunge en la casa de los Jobs, que sería la escena del crimen, actuando como si fuera el asesino y recreando toda la escena, porque sí, el tipo se toma muy en serio su trabajo. Y para conseguir más información, se dirige a hablar con una vecina del barrio, donde le muestra la foto de Tenma, que por si las dudas lo ve, que lo trate cordialmente y lo llame a él inmediatamente. Y ya más tarde se dirige a esta empresa multinacional, la cual está dirigida por el sobrino de los Jobs. Y para resumir, lo acusa de que él haya tenido que ver con el asesinato de sus tíos, ya que eran unas personas muy adineradas y él es el único heredero. Y bueno, acá se preguntarán, ¿cómo es que Lunge llegó a esa deducción? Bueno, al parecer, él estuvo investigando los fondos de la empresa y se enteró que la empresa estaba en bancarrota. Así que seguramente él asesinó a sus tíos para cobrar la fortuna y mantener la empresa. Aunque bueno, Lunge decide hacerse el tonto y dar a entender que en realidad sí todo fue obra de este asesino en serie. O bueno, eso quiere hacerle creer a este periodista, que obliga a que diga eso en su trabajo, que al contrario, que haga un buen titular sobre los asesinos en serie. Y este es un comentario mío. Para mí es tanta la obsesión que tiene con Tenma que realmente ya no le importa quién se muere y quién no. Paralelamente, vemos a Tenma que se dirigió a la casa de la vecina de los Jobs. A lo que luego de hablar y no conseguir nada de información sobre Johan, la señora, como errortiva y rebotona, inmediatamente se comunica con Lunge. Así que este contento se dirige al lugar. Aunque antes aparece el sobrino de los Jobs, que vino a decirle que es verdad, que tiene problemas de dinero, pero que en ningún momento se le cruzó por su cabeza asesinar a sus tíos. Y volviendo con Tenma, ahora se encuentra en la casa de los Jobs, donde también se pone a recrear la escena del crimen, y se da cuenta que no fue obra de Johan, sino que fue una persona cercana a la pareja, ya que nota un espejo, y que al parecer el asesino, cuando se miró en él, sintió culpa por haber cometido ese crimen. Y justamente Lunge le estaba diciendo eso a este, dando a entender que sabe que él asesinó a sus tíos, pero que en verdad no le interesa, porque en esta estación de policía son unos incompetentes, y piensan que él es inocente, así que por este momento solo le interesa atrapar a Tenma. Así que se va. Y mientras Kenzo notaba que esto fue obra de un imitador de Johan, e inmediatamente se escapa de la escena y logra irse por la ventana. Y desafortunadamente aparece el rubio, que le mete una buena puñalada a Lunge, donde este logra sacárselo de encima y le da unos buenos tiros en su pierna, diciéndole que no tiene interés en él. Y cuando Kenzo llega hasta el auto para escaparse,
Así que viendo que estaba mal herido y como el prota es un buen tipo, se lo carga al auto para llevarlo a un hospital. Pero repentinamente este despierta y logra esposarlo, donde al rato llegan hasta un depósito y... 気がついたか。手錠の鍵はどこにあるんだ。自白しろ、ドクター天馬。なんだと。アイスラー記念病院での院長ら3人の殺害。過去3年間の連続中年夫婦殺し。 Nah, este tipo está loco. El caso es que comienzan a hablar, y Lunge solo seguía repitiendo que confiese que él es el culpable de las muertes del hospital y de ser el asesino en serie. Pero Tenma solo piensa en sanar su herida, y le dice lo siguiente. あなたは間違ってる。私はいつも手術のたび、ミスはないだろうか。うまくやり遂げられるだろうか。突発的なトラブルは起きないだろうか。本当はビクビクしていた。私の手に人の生死がかかっているんだ。私の手に冷静でいられるわけがないだろう。 Ya el otro día, el inspector aparece en el hospital sano y salvo, y la enfermera les comenta a sus colegas que él solamente dice que se encuentra muy contento en el hospital, y sobre todo que está muy feliz, porque es muy divertido perseguir a Kenzo Tenma. Y acá doy por concluido esta segunda parte de Monster. Perdón por la demora de esta segunda parte, pero bueno, si quieren una tercera, dependerá de ustedes. Nunca pongo metas ni nada de esas boludeces porque la verdad me chupan un huevo. Pero bueno, con que el video llegue, no sé, 30.000 likes y 3.000 comentarios en una semana, prometo sacar la tercera parte en una semana, así. Es una promesa. Pero bueno, espero que les haya gustado y de ser así, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.